Shabbat Shalom. Es un gusto poder estar aquí otra vez estudiando juntos la Torah, las Escrituras. Vamos a tener un tema que a veces dan calambres a algunos, y yo creo que ya es tiempo para que lo estudiemos, lo analicemos. Creo que aquí dice parte 1, vamos a ver varias partes. Entre ellas hoy no lo vamos a ver, pero vamos a estudiar si Yeshua fue engendrado por José o fue engendrado de manera sobrenatural, sin relación sexual, o cómo fue. En las siguientes enseñanzas vamos a aprender eso, ¿ok? Pero hoy, para abrir boca, vamos a aprender algunas cositas que estoy seguro que nos va a ayudar como primera parte, ¿ok? Aquí dice Yeshua. Nosotros como congregación, Ministerio 710, creemos que su nombre es Yeshua, no Yahshua, Yeshua, ¿ok? Ya hemos platicado que escrituralmente no es posible decir Yahshua, o sea, gramaticalmente no hay ese nombre en las escrituras, no existe como tal así. Entonces, lo que hemos estudiado, aprendido y por la convicción en nuestro espíritu, hemos creído que el nombre de nuestro santo Mesías es Yeshua. Y el nombre de nuestro Padre Eterno, el Yud Het Vav Hei, el tetragramatón conocido, pues cuando lo llegamos a mencionar, pues decimos Yahweh, ¿ok? Pues esa es nuestra convicción, y nosotros respetamos a los que digan Yahshua, a los que digan de otras formas. Nosotros siempre hemos respetado, entonces respétenos también a nosotros, ¿ok? Algo que creo que es, como vamos a tocar un tema bastante interesante, no buscamos, como dice ahí, que estén de acuerdo con nosotros en la información que vamos a exponer. Por favor, no creas nada hasta que lo investigues, examines y verifiques todo en el contexto y cosmovisión hebrea e histórica. Eso es importante. Al final, cada quien va a tomar su propia decisión, su propia conclusión. Ok, esto es importante que lo sepan las personas. Por eso, toda la información que se va a exponer, no crean nada absolutamente. Bien, vamos a ver qué es contexto. Para ir viendo, porque eso es lo que vamos a estar hablando hoy, muchas cosas en contexto. Contexto, ¿qué significa? Dice, es conjunto de circunstancias. Esto lo encontré en las enciclopedias. Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Entonces, por eso es decir que nosotros estamos estudiando las escrituras en ese contexto hebreo, o sea, las circunstancias que rodean a la situación, o en el momento que se escribió esa carta o ese libro, cuáles eran las circunstancias que rodeaban en ese momento. Cuando nosotros lo podemos ver así, pues comprendemos mucho mejor la escritura. El contexto histórico y social incide sobre el significado de la obra literaria. Entonces, todo esto es importante, mis queridos. Es muy, pero muy, muy importante que nosotros lo vayamos considerando. Ahora, otra definición dice: conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, proceden o siguen una palabra o oración que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Por ejemplo, dice el verbo cantar. Tiene dos significados y bastante, ahora sí que son distintos en dos contextos. Dice, el tenor cantó, el detenido cantó. Eso lo pudo haber dicho un policía, ¿verdad? Entonces, el detenido cantó. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues que soltó la sopa. Ese es otro contexto. No, pues el detenido soltó la sopa. Entonces, si lo leen así como tal, soltó la sopa, dice, ¿qué habrá comido sopa? ¿Habrá sido de coditos o de estrellitas? O sea, ¿sí me explico? Es una expresión que, al menos aquí en México, decimos eso. O otra, le habla uno a la mujer, oye, mi amor, fíjate que va a ir mi amigo y mi compadre a comer a la casa, échale más agua a los frijoles. Ahora, si lo leemos así lineal como está, cualquiera diría,
pues vino y le echó más agua a los frijoles. Pero en el contexto cultural de México, no sé si en otros países lo digan, ahí me dicen después, nuestro contexto cultural que tenemos, no nos significa nada más echarle agua a los frijoles, sino haz una porción más o haz más comida para que el compadre coma con nosotros. Si está más claro, ¿no? Pero es una expresión que tenemos que verla, el contexto cultural, lingüístico, en fin. Entonces por eso dice ahí conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, proceden o siguen a una palabra, oración, y que pueden determinar el significado y su correcta interpretación. Como estas cosas que nosotros tenemos acá en México y en muchos lugares, pues yo creo que vamos a comprender. Es como ahora que estuve yo en Argentina, las palabras que para mí son normales, en Argentina son una grosería garrafal, o sea, brutal, así. Y yo tan inocente, ¿por qué? Porque en mi contexto no es una grosería. Es como un español que dice una palabra que hasta se nos enchina el cuero. ¡Ay, qué dijiste! Y es una palabra que para ellos es decir, como decir agua. Para ellos no es nada. Para un español. No les voy a decir las palabras, pero bueno. Entonces, así es, tenemos que ver el contexto. Entonces, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver cómo cosmovisión. Manera de ver o interpretar el mundo. Por eso, últimamente he estado manejando la palabra cosmovisión. O sea, estamos viendo el contexto, pero también debemos ver la cosmovisión. ¿De qué manera veían o interpretaban el mundo en aquel tiempo? Cuando se escribió esa carta, ese libro, ¿cómo lo interpretaban? ¿Cómo lo veían? Eso también es interesante y son puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Bien, nosotros debemos recordar que las escrituras fueron escritas por israelitas. ¿Para quiénes? Para israelitas, para los israelitas, para ser leídas e interpretadas en su contexto y su cosmovisión hebrea. Y este punto es donde a veces las personas les cuesta trabajo comprender esa parte. Y yo entiendo, porque así yo lo hice igual. Yo quise leer la Biblia y la leí por muchos años. La leí fuera de su contexto, porque yo la leí en mi contexto cultural, lo leí en mi cosmovisión. Entonces yo lo interpreté de manera diferente a lo que era el mensaje original. Ahora, otra cosa importante. He escuchado que dice, es que yo leo la Biblia y la interpreto con el corazón. ¿Han oído eso? Pero es que el problema es que el corazón es engañoso. ¿O no han visto que dice así en la escritura? O sea, que el corazón es engañoso. ¿Quién lo va a entender? O sea, ya para que diga el Eterno eso, estamos hablando de que es algo pesado. Entonces, si dices que tú interpretas la Biblia con el corazón, pues entonces estás interpretando de manera engañosa. Así de sencillo. Entonces tenemos que tomar las cosas. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la cuestión. ¿Cuál es el tema? Es una pregunta, ¿verdad? Es una serie. No me preguntes cuántas partes van a ser porque no sé. Yo voy a estar estudiando y tengo que irlas acomodando para una hora, para que, le decía yo a mi esposa, no sé si van a ser 3, 4, 5, no importa las cantidades que sean, pero tiene que quedar bien claro, porque pues esto nos va a llevar a otros temas, nos va a llevar a ver lo de la Trinidad, nos va a llevar a lo que es el Espíritu Santo, que tengo tantas ganas de poder estudiar esa parte del Ruach HaKodesh. Bien, la Iglesia Católica Romana, y con esto no vayan a pensar que estoy atacando a la Iglesia, simplemente estoy diciendo la verdad. No me crean, chequen la historia. Dice, la Iglesia Católica Romana estableció sus dogmas en base a su interpretación de las Escrituras fuera del contexto hebreo, así como ustedes y yo lo hacíamos antes. Pero sí lo hicieron con la cosmovisión griega, mezclada con el paganismo romano. O sea,
los romanos eran bien paganos, mis queridos. Tan solo la fiesta del 31 de enero, que el dios Jano, es una fiesta pagana que nació ¿en dónde? ¿De dónde era? ¿Qué dije yo? De enero. Es que como estamos en enero me equivoqué. Vamos, regresamos la cinta. Ya. 31 de diciembre. 31 de diciembre a las 12 de la noche se festeja una fiesta pagana que es al dios Jano. Por eso después viene enero, ¿cómo se dice en inglés? January. Chingue mi inglés, January, que tiene que ver con Jano. Ok, entonces es el primero, en fin, tantas cosas. Entonces, dése cuenta de esto. O sea, la Iglesia Católica Romana, que de ahí nació el cristianismo evangélico que se conoce hoy en día, estableció sus dogmas interpretando las escrituras fuera del contexto hebreo, pero dentro de una cosmovisión griega, con la filosofía griega, mezclando todo lo que son las cuestiones paganas que pues celebraba Roma. Ahora, ellos establecieron esto, fíjense, dice: cualquier cristiano que no acepte todos los principios derivados del dogma de la iglesia, como fue expuesto por sus doctores, estamos hablando que sus doctores son los famosos padres de la iglesia. Dice, por sus doctores, no puede ser llamado cristiano, sino un blasfemo, loco, sacrilegio, ateo, hereje, apóstata. Pues eso fue lo que a mí me dijeron. Mis amigos cristianos me dijeron apóstata. Entonces, de esto viene desde antes. Estamos hablando del segundo, tercero, cuarto siglo, que estamos ahí hablando de los padres de la iglesia. Ellos establecieron sus dogmas, sus doctrinas, sus puntos de vista, sus midrash, como vamos a decirlo así, pero fuera del contexto hebreo, fuera de la cosmovisión hebrea, sino más bien con una cosmovisión griega, mezclando y viendo lo que es filosofía griega. Ahora vamos a ver algunos de estos doctores eclesiásticos que son los padres o algunos de los padres de la fe de la iglesia cristiana. Genadio, bueno, aquí hay algunos nombres por si se les antoja para los hijos. Orígenes, Ambrosio, Filostorgio, qué nombrecitos, Dios mío, o sea, se ve la cuestión helénica ahí, helenista. Bede, el Papa Siricius y Agustín de Hipona. Todos ellos, estos personajes, pusieron sus dogmas y como el tema que estamos hablando de que si Yeshua es Dios, ellos estuvieron ahí un debate. Algunos decían que sí fue engendrado por José, otros decían que no fue engendrado por José, y otros esto y aquello. Entonces empezaron a ver un montón de dogmas, creencias, interpretaciones. Y bueno, pues finalmente el Papa, en ese tiempo, en el año 390, el Papa Siricius, alrededor de ese año 390 de esta era común, o después de Cristo, como se dice, declaró que un cristiano que no acepte sus dogmas con respecto a las doctrinas católicas deberá ser condenado juntamente con los herejes judíos. Esto está en su epístola 9.3. ¿De quién? De este señor, el Papa Siricius. Ya ven que cada papa escribe sus cosas. De hecho, se anda argumentando por ahí, me dijo un pajarito, es Twitter, ¿no? Pues es pajarito, que posiblemente haya cambio de papa este año. Hay una revista que se llama Economist, el Economista, que parece como si fueran profetas, pero bueno, son personas muy avanzadas, conocen muchas cosas, y siempre en sus portadas del año nuevo, del nuevo año, sacan cuestiones como de lo que va a estar pasando en el año. Y en este año, en sus figuras, creo que se los mandé a los hombres, y a la congregación también se los mandé, dice que uno de los personajes importantes del Vaticano, no recuerdo si es alguien importantísimo, muy allegado ahí,
y tuvo una reunión con los del Club Bilderberg. Chequen eso, me cuesta trabajo decirlo, pero pues son los que parten el queso a nivel mundial. Tuvieron una junta. ¿A qué hablaron? No se sabe, pero lo único que se piensa es que haya cambio de papa. Si es este o el próximo año no se sabe, pero sí hay esa posibilidad por esa junta que hubo en el Club Bilderberg ese año. También se va a activar más lo que es el control digital, ya sea por el chip, todas esas cuestiones, ya tener un mayor control de las personas. Bueno, hay muchas cosas que vienen ahí en la portada de la revista Economist. Búsquenlo ahí en sus, ¿cómo se llama? El que sabe todo. Google. Pongan Economist 2019, busquen el dibujo y van a encontrar todas esas cosas. Pero bueno, a lo que yo voy, me toqué el tema por esto, por el Papa Siricius. ¿Ok? Tiene sus libros y cosas así, y él mismo dijo que el que no acepte sus dogmas, sus ideas, sean condenados juntamente con los herejes judíos. Ahora aquí es algo importante. Está hablando de un grupo de personas más los herejes judíos. Se está refiriendo a los judíos que practican el judaísmo tradicional, el judaísmo ortodoxo. Vamos a ver que en aquel tiempo, en el tiempo del Papa Siricius, habían dos tipos de judíos: los que creían en Yeshua como Mesías, que eran seguidores de Yeshua, como usted y como yo, que somos seguidores de Yeshua, que creemos en Yeshua y que hemos abrazado la Torá, que la estudiamos, que la respetamos, que la obedecemos. Entonces ese es un grupo, más los judíos que se quedaron o que están todavía practicando el judaísmo tradicional ortodoxo que conocemos. ¿Ok? Entonces en aquel tiempo del Papa había estos dos grupos, y el Papa se estaba refiriendo a estas personas que creían en Yeshua como Mesías, que obedecían la Torá, que celebraban el Shabbat, que guardaban las fiestas, que comían limpio, todo eso. Y decían, esas personas que no aceptan, porque este grupo de personas no aceptaban lo que el Papa decía acerca, y una de esas doctrinas era acerca de Yeshua, que era Dios. Entonces estaban condenados estos dos grupos, sobre todo los judíos. Un judío ortodoxo jamás te va a aceptar que el Mesías es Dios. ¿Ok? Bien, ahora, los creyentes en Yeshua como Mesías después del segundo siglo no aceptaban las explicaciones y doctrinas dadas por la iglesia. Y chequen cómo puse aquí, hasta con diferente letra, iglesia y de color amarillo. Yo quiero que ustedes observen que de ahí las traducciones después del segundo siglo, las traducciones que se hicieron de las cartas, miren, lo que ha sido más manoseado, más alterado han sido las cartas apostólicas, conocido como el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento. Es lo que más ha sido manoseado, cambiado. Y en esas traducciones ponían sus propias interpretaciones y agregaban, y una de las cosas que para poder sostener su doctrina, en lugar de hablar congregación, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, aparecía ese grupo que estaba en el Sinaí, que por primera vez se les dijo congregación. Entonces, así se manejó todo el Antiguo Pacto, congregación, la congregación de Israel, la congregación de Israel. Llegamos ahora, después del Mesías, tenía que seguir, ¿qué? La congregación de Israel. Sin embargo, hicieron una diferencia. La congregación, que es el pueblo de Israel, y la iglesia. Eso nos hizo mucho daño a nosotros. Nos hizo mucho daño porque así nos hicieron pensar, no sé ustedes, pero a mí sí me lavaron el cerebro y sí que entendí y comprendí y así lo creí, que Israel era otro pueblo y son los que mataron a nuestro Mesías.
y merecen sí sufrir y todo eso. Y la iglesia, nosotros que ahora sí aceptamos al Mesías, y nosotros que sí, y que no sé qué, somos la iglesia. Bueno, pues eso fue lo que a mí me pasó. Y dice aquí, que no se, dice, los creyentes en Yeshua, como decía, después del segundo siglo, no aceptaban las explicaciones y doctrinas dadas por la iglesia porque ignoraban el significado hebraico de los términos bíblicos. Es decir, en aquel tiempo, ya estamos hablando del segundo hasta el cuarto siglo, todas las interpretaciones que hacían estaban fuera de contexto, fuera de esa cosmovisión hebrea, fuera de ese punto histórico. ¿Ok? Por eso los primeros creyentes del primer siglo no aceptaron, y comenzando el segundo siglo, no aceptaron sus dogmas, sus doctrinas. Ahora, yo quiero decirles algo. Siempre ha habido un remanente de seguidores de Yeshua que guardan el Shabbat, que celebran las fiestas y que guardan, que comen limpio, en fin, todo lo que ustedes y yo estamos haciendo. Siempre ha habido un remanente. No creas que nosotros ahorita ya no, que nos tocó porque ya estamos en el final de este fin de la era, pues es una bendición, pero siempre ha habido un remanente, siempre. Ahora dice, la iglesia, ya cuando digo iglesia, ¿a qué iglesia me refiero? A la cristiana, ¿está claro? La católica romana, que fue donde nació todo. Dice, la iglesia interpretaba las escrituras hebreas a la luz de la filosofía griega, chequen eso, para satisfacer la necesidad del mundo gentil, porque había intereses políticos, más intereses políticos que bíblicos, hasta la fecha. Hasta la fecha, hoy en día el cristianismo católico romano y el cristianismo evangélico interpretan las escrituras hebreas a la luz de una filosofía griega y romana para poder satisfacer a la congregación. Es decir, hay que darle al pueblo lo que quiere. Que le gusten que le demos las cuestiones emocionales, hay que hacer cuestiones emocionales para que la gente sienta y chille. Hay que hacerlos llorar. Ya cuando estén, yo lo escuché, dice, ya cuando estén ahí quebrantados y llorando, dice, es el momento de pedir dinero. ¿Han oído eso? ¿No? Pues se los paso al poste. Dicho de una hija de un pastor. Entonces, esto, la iglesia así interpretaba las escrituras de la luz de la filosofía griega porque había intereses políticos. Hoy en día es lo mismo, mis queridos, no ha cambiado esa parte. Les estoy dando las bases para que comprendamos todo lo que vamos a ver a partir de esta serie de enseñanzas de que si Yeshua es Dios. Ahora, los padres de la iglesia proceden de una cultura helenista. Estamos hablando de esos doctores de teología, de esos padres de aquellos tiempos, segundo y cuarto siglo. Proceden de una cultura helenista e intentaron reconciliar, chequen esto, intentaron reconciliar las escrituras, por supuesto, las escrituras hebreas, la Biblia, con la filosofía griega para tener una mejor verdad y un Mesías a la medida de su filosofía. Eso fue lo que pasó. Entonces, como empezaron a interpretar con este contexto, con esta cosmovisión griega, se vieron en la necesidad de crear un Mesías griego, un Mesías con esta filosofía, porque el Mesías hebreo no encajaba. Entonces lo secuestraron y le cambiaron la ropa, le cambiaron su filosofía, le cambiaron su enseñanza. ¿Por qué? Porque estos padres de la iglesia hicieron una nueva religión. La pregunta es, ¿Yeshua hizo una nueva religión? No, por supuesto que no. Sin embargo, yo les dije que hace un momento que aquí se están moviendo ya intereses económicos, intereses políticos. ¿Ok? Entonces, si ustedes recordarán las películas de los reyes de aquellos tiempos, hay una película que me tocó ver
en uno de estos días anteriores, en las vacaciones de invierno con mi esposa y mi familia, ¿cómo se llamó el rey legítimo? ¿Legítimo rey? Legítimo rey. El legítimo rey, que es de allá de Irlanda, creo, me parece, que es histórica la película, fue algo que así sucedió. Y por supuesto también hay sacerdotes cristianos de la iglesia. Y ahí hubo un pacto político, económico, en fin, para poder apoyar todas las cosas que estaban sucediendo para que este rey se pudiera levantar. Entonces, siempre ha sido así, ¿ok? Entonces, esto tuvo que hacerse un Mesías a la medida de la filosofía que ya estaban haciendo. Recuerden que todo esto que les estoy dando es un poquito de historia para que cuando entremos a los conceptos que se manejan con respecto a Yeshua en la siguiente enseñanza, si Abba lo permite, si fue o no fue engendrado, cosas así, tenemos que ver qué es lo que dice la cosmovisión griega, pero qué es realmente el contexto y la cosmovisión hebrea, y van a encontrar un abismo de diferencia. Bien, los padres de la iglesia pensaban que una parte de la verdad estaba con los judíos. Por cierto, ustedes se darán cuenta que pues ¿cómo le llaman? Los sacerdotes, los de alto rango, cardenales, traen su kipá. ¿Ok? Bueno. Dice aquí, pensaban que una parte de la verdad estaba con los judíos o en el judaísmo, y la otra parte estaba con los griegos. Pero ahora con el cristianismo tienen ambas verdades para formar la mejor verdad y la más completa, el cristianismo. Así es. Eso fue lo que ellos pensaron. No estoy diciendo que así es que tienen la verdad, no. Entonces ellos decían, bueno, pues mira, los judíos tienen algo, pues hay que tomar lo que nos conviene. Los griegos, hay que tomar lo que conviene, hay que juntar las dos verdades, y nació el cristianismo. Y de esa manera, el cristianismo, que ya dice tenemos la verdad completa, la de los judíos, los griegos, tenemos la verdad completa, junto con las celebraciones paganas romanas, dice, ya la hicimos, le damos al pueblo lo que le gusta. Y el pueblo contento. Ahora, las bases del cristianismo, entonces, ¿cuáles son? Ahí está. Las bases del cristianismo. Algunos principios de la fe hebrea. Tú sabes que toman lo que le conviene. En fin, todo lo que les convenga. Número 2, filosofía griega, su cosmovisión, sus cuestiones. Aquí quizás dice, oye, pero ¿en dónde? Ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a hablar acerca del nacimiento de Yeshua. Cómo la filosofía griega tiene que ver mucho. Y fueron cosas que usted y yo creímos. Pero por eso es necesario esta enseñanza, para que usted y yo quedemos bien plantados en el contexto y cosmovisión hebrea en cuanto a nuestro amado Mesías. Número 3, costumbres paganas de los romanos. ¿Ok? Estas son las bases de lo que es el cristianismo católico romano, donde también está bajo de esa influencia del cristianismo evangélico. Es lo mismo. Yo no sé, pero yo cuando tenía 15 años que conocí la palabra, que oí del evangelio, yo le comenté a mi mamá, pues tenía 15 años, le dije, mamá, pues es lo mismo. Dice, donde tú vas a la iglesia y lo que yo voy acá, es lo mismo, celebramos las mismas fiestas. Yo sin saber el contexto ni nada de eso, digo, pues es lo mismo, entonces no andamos tan mal, según yo, en aquel tiempo. O sea, como que, porque sí me daba miedo. Imagínate un chamaco de 15 años, cuando entré por primera vez a la iglesia evangélica, yo tenía miedo, digo, no estaré metiéndome en algo satánico, algo así feo. Y entré así con cara de angustia adentro. Pero bueno, ya después cuando vi que hablaban y enseñaban y todo eso, pues dije, ay, pues es lo mismo. Y la verdad no me equivoqué, es lo mismo. Bien, ninguno
de los primeros apóstoles, y esto aquí vamos ya a empezar a entrar en calorcito, ya vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. Ninguno de los apóstoles y los discípulos del primer siglo, ojo con eso, enseñaron acerca de la Trinidad. Aunque no voy a hablar del tema de la Trinidad, pero lo tengo que decir, porque de algún momento vamos a llegar hasta ahí. Los voy a llevar paso a paso, paso a paso. Entonces, ninguno de ellos enseñó acerca de la Trinidad o que Yeshua era Dios. Ninguno de ellos lo enseñó. Hicieron lo mismo que Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Tiro por viaje. Cuando le preguntaban, él siempre decía el Shema. El Shema. El Shema. O sea, esa es como nuestro himno nacional, por decirlo así. Eso es lo que nos va a identificar a nosotros, ¿sí? De una creencia monoteísta. Ya en el momento, ojo con lo que voy a decir, cuando una persona habla de dos dioses, ya es politeísta. ¿Ok? Y todo lo que ustedes ven en el antiguo pacto es que monoteísta, o sea, de un solo Dios. Por eso dice, Yeshua hablaba del Shema, que es de Deuteronomio 6, 4 y 5, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, esa era la parte esencial, y eso es lo que usted y yo decimos al acostarnos, y eso es lo que usted y yo decimos al levantar. A los matrimonios yo les recomiendo que lo digan juntos, tómense de la mano y digan el Shema juntos ya para dormir, ¿sí? Y si están enojados ahí se tienen que reconciliar, porque ¿cómo van a decir? Le agarra la mano y Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, no, ¿verdad? Se tienen que reconciliar y ya que sea, ya después lo dicen, ¿ok? Es plan con maña. Esa risa de que está buena tu idea. Bueno, Yahweh es el único Dios, el único Elohim. Cuando dice Echad, cuando dice es uno, me encanta también porque podemos decir Yahweh es el único, no hay más que Él. Entonces vamos a trabajar esta parte. Aquí está Yud Het Bat Hei. Vamos a trabajar esta parte, que nuestro Elohim es el único, y lo vamos a hacer en la cosmovisión hebrea. ¿Cómo lo ven los israelitas? ¿Cómo lo ven los benditos hermanos? Que ahora nosotros somos Israel y tenemos que estudiar las escrituras como ellos lo hacen. Ok, Yahweh es el único Dios, así es la cosmovisión hebrea, así es como nosotros lo vamos a también estudiar. Vamos a empezar con el Shema. De hecho, en la parashá les enseñé un poquito de cómo se manejan los números, pero aquí ya lo vamos a ver. ¿Ven bien acá? ¿Sí? Bueno. Cómo manejan los números, y no todos los versículos coinciden. Así, son versículos clave nada más. El Shema, que es de Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa el único. Tomando aquí, esto lo vi y dije, mira, hasta en el número del versículo 6:4, que serían 6 más 4, 10. Los 10 mandamientos, que siempre te va a hablar de la Ketubá. La Ketubá es el contrato matrimonial. Cuando una pareja se va a casar de acuerdo a las costumbres hebreas, pues cuando el hijo ya se quiere casar, le dice a su padre le pregunta acerca de quién es esa mujer, qué trasfondo tiene, en fin, le empieza a preguntar de todo, y ya que dice, bueno, pues parece que no es de mala raza, entonces vamos. O sea, usted me entiende, ¿no? Entonces vamos. Entonces ahí es donde hacen una reunión, ¿sí? Y pues es como nosotros, nuestra cultura, que se pide la novia
pero realmente es un contrato. Ahí se firma un contrato matrimonial. Y fíjense, ojo con lo que voy a estar diciendo, porque lo voy a explicar un poquito más a detalle, si el Padre me lo permite, la semana que entra, porque tenemos que entender esto para ver qué pasó con Joseph y Miriam. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, hablando de los 10 mandamientos, habla de la ketubá, de esa firma. Y realmente ese compromiso se hizo en Egipto. ¿Se acuerdan de la sangre que hubo en las puertas? Y que hubo una cena. Pues realmente sí fue una protección, fue una señal de protección, pero también fue un pacto de umbral, donde el Padre estaba haciendo un pacto con el pueblo de Israel. Hubo israelitas que sí murieron porque no pusieron la señal, no creyeron. Entonces ahí fue donde se hizo ese pacto, ahí fue donde convinieron, ¿sí me explico? Y bueno, salió, y ahí fue, vamos a llamarle, la firma de ese compromiso. Cuando Israel sale al desierto y llegan hasta el Sinaí y está la nube que representa la cupá, ahora en las bodas, ahí fue ya la entrega de esa ketubá y ya fue donde realmente ya se consumó el matrimonio. Fueron 2 pasos, ¿ok? Entonces, la ketubá, cuando hablamos de 10 mandamientos, luego usted y yo tenemos que pensar el pacto matrimonial, el contrato matrimonial, que se conoce como ketubá. Entonces, 6 más 4, 10. Ahora este 10, 1 más 0, 1. ¿1 qué es? Ejá. Ahora, estoy viéndolo en la cosmovisión hebrea, como lo ven ellos, ¿está claro? ¿Ok? No es brujería ni nada de eso. ¿Sí? Simplemente, fíjense cómo la Torah es perfecta y a mí me impresiona todo esto. Entonces, todo nos está hablando de un contrato matrimonial, el pacto. Esto se conoce como el pacto. Eso viene en Deuteronomio 4, dice el pacto. Bien, vamos a ver, ¿cuántas instrucciones hay en la Biblia? Bueno, según los sabios, los estudiosos de la Torá a lo largo de cientos, más bien de miles de años, que han estudiado la Torá, han llegado a la conclusión que hay 613 instrucciones en la Torá. Ahora, 613, vamos a hacer la misma aplicación que hacen nuestros hermanos. 6 más 1 más 3, ¿cuánto da? 10. ¿Qué es? La ketubá. O sea, te vuelve a salir ese pacto. ¿Te das cuenta que para nuestro Abba el pacto matrimonial es importante? Ahora otra vez 10. 1 más 0, 1. ¿Qué es? ¡Ejá! Yahweh es el único. Ok. Bien. Ahora, de estas 603 instrucciones, tenemos 365 instrucciones que no debemos hacer, pero hay 248 que tenemos que hacer. Vamos a verlo. ¿Ok? Ay, no sé qué apreté. Ok. Estos inventos del hombre blanco. Ahí está. Ay, Dios santo, parece... ¿Cómo se llaman? De esas integrales. 365 que no debemos hacer, 248 que debemos hacer. Ahora, vamos a aplicar esa misma interpretación o visualización que los hebreos tienen. 3 más 5, 3 más 6 más 5 me da 14. 1 más 4, 5. Acá. 248, 2 más 4 más 8 igual a 14. 1 más 4 igual 5 más 5, 10. No. Ok. 5 más 5, 10. ¿Qué es? Ketubá, otra vez, que es el pacto. Igual hacemos 10, 1 más 0, 1. ¿Qué significa Eja? Ahora, si te das cuenta, las 613 instrucciones, en conclusión, nos dice que Yahweh es uno, que es el único. Las 603 instrucciones terminan en el pacto. ¿Te das cuenta? Una vez más, el pacto matrimonial es muy importante para nuestro Elohim.
De hecho, esta tierra va a ser juzgada y va a venir juicio. Dice Isaías 24, dice, porque han quebrantado el pacto. Bien, seguimos avanzando con esto. Hay algo que la Biblia nos enseña, Mateo 22, 34 al 40, que tiene que ver igual con Marcos 12, 29 al 30. Dice que eran expertos en la Torá. Le echaron un buscapié para ver qué hacía el maestro. Y le preguntaron sobre el mandamiento. A ver, rabino, usted que se la sabe de todas. Ya sabes cuando te quieren meter un 4, ¿no? ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Y pensaban que nuestro amado maestro no sabía. No, hombre, no sabía con quién se estaban poniendo. Ahí era una confrontación de honor y vergüenza. A ver quién quedaba en vergüenza. Por supuesto que estos expertos querían avergonzar a nuestro maestro. Y bueno, ¿qué crees? Vamos a ver qué le contestó. Vamos para allá. Me voy a Marcos 12. Fíjese usted lo que dice. 29 y 30. El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Yeshua: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ahora, esto aquí, ahora vamos a Mateo, donde falta algo interesante, que Mateo sí lo agregó. Vamos a Mateo 22, y aquí viene la parte interesante que debemos verlo en la cosmovisión hebrea. Dice, versículo 39, el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Ahora, ¿cuántos mandamientos estaba hablando? 2. Ama a nuestro Elohim con toda tu mente y fuerza y bla bla, ámalo. El segundo es parecido al primero. ¿Ama a quién? A tu prójimo como a ti mismo. O sea, el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo, que eso viene en Levítico. Entonces ya hablamos de 2 mandamientos. Pero dice acá, de esto depende la Torá y los profetas. Esta palabra depende, vamos a ver qué significa en el griego. En el griego es, en 2910, kremanumi. Kremanumi significa colgar, ahorcar, depender. Pues no puede ser la palabra ahorcar, porque de estos 2 mandamientos se ahorca la Torá. Pues no, ¿verdad? De estos 2 mandamientos depende la... ese sí, pero también ¿qué dice? Entonces, de estos 2 mandamientos, imagínate que aquí hay un cable, cuelga la Torá. Ahora vamos a interpretar todo esto en la cosmovisión hebrea, cómo lo ven los hebreos, y dice así: amar a Yahweh con todo tu corazón, bla 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 bla, ya lo saben. Amar a tu prójimo como a ti mismo, bla bla. De estos 2, 1 y 2, cuelga ¿qué? La Torá y los profetas. Ahora, la palabra Torá, ahorita lo vamos a ver cuánto significa en cada letra, nos da la suma de 611. Torá en la gematría da 611. 611 más 1, ¿cuánto da? 613, que nos da como resumen la Ketubá y final Ejad. Bien, esto es lo que le estaba diciendo. Ahora, usted y yo cuando lo leímos, ¿lo vimos en la cosmovisión hebrea? Yo no. Yo me encerré a 2 mandamientos. Pues son 2. De todos, 2. Y no me sacabas de ahí. Y ahora entiendo a mis hermanos cuando me avientan esto. Pero si lo vemos en esa cosmovisión, tiene sentido, ¿ok? Bien, vamos a seguir analizando. Torah. Ta, ba, resh, hi. Hey. Torah, ahí está.
La Hei vale 5, el Reish 200, el Bat 6, el Tav 400. La suma nos da 611, y 611 más 2 mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo, me dan 613. Y el 613, que ya lo analizamos, me da como resumen la Ketubá, que es el pacto, y Ejad. Entonces, si nosotros lo vemos de esa forma, entonces Yeshua les estaba enseñando, en su cosmovisión, le estaba hablando a expertos de la Torah. Porque ¿quién le preguntó? Los expertos. Y a él se le contestó. ¿Ok? Por eso los primeros apóstoles, los primeros creyentes en Yeshua, que fueron muchísimos, miles, que creyeron en el Mesías hebreo en ese primer siglo, ¿qué enseñaron? ¿Enseñaron que Yahweh es uno? ¿Enseñaron que Yeshua era Dios? ¿Qué enseñaron? Creo que esa es la pregunta que debemos ir viendo. Aquí dice en Efesios 4, del 1 al 6, nos dice que hay un solo cuerpo. Aquí el Rab Shaul está escribiendo a una congregación donde sí hay israelitas, pero también hay paganos. O sea, gente que eran gentiles y que estaban en esa transición de conocer al Mesías, y les estaba enseñando esto. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, el Ruach HaKodesh, hay un solo Señor. Pero aquí es Adoní, no se refiere a Yahweh, el Adonai, es Adoní. ¿Sí? Cuando Adonai le dijo a Adoní, siéntate a mi derecha, tenemos que ver la diferencia. Eso lo vamos a estudiar en su momento. Una sola fe, una sola inmersión o bautismo. ¿En qué debe de ser bautizada la persona o hacer inmersión? En el nombre de Yeshua solamente. Y así lo hicieron. Ustedes en el libro de los Hechos no van a encontrar ninguna inmersión en nombre de la Trinidad. Dice un solo Elohim o un solo Dios y Padre de todos, y ahí vienen más cosas que viene escribiendo. Pero aquí lo puse como resumen. Ustedes pueden leerlo en Efesios 4, 1 al 6. Ahora, ¿en algún punto nos está diciendo que Yeshua es Dios? Hasta ahorita no. Aquí está hablando que hay un solo Dios y Padre. Yeshua. Atrás, nomás el cable de atrás, por favor. ¿Lo pausa? No, nomás mueve el cable de atrás. Ah, lo moví. Sí, un poquito más, poquito. Nomás ajustarlo. Ahí va, línea, lento. Ah, perdón, no pasa nada, seguimos. Entonces, un solo Dios, un solo Padre. Bien, eso fue lo que el Rab Shaul estaba enseñando. La pregunta es, ¿los primeros discípulos enseñarían esto? Sí, por supuesto, porque fueron la enseñanza que recibieron de nuestro maestro. Hay un solo Dios. Y fíjense, aquí esto, estoy viendo el tiempo, ya casi se me acaba. Estamos viendo que Romanos 3:30, Primera de Corintios 8:4 y versículo 6 también, Santiago 2:19, Gálatas 3:20 y Primera de Timoteo 2:15, todos estos versículos nos están diciendo, y por supuesto que el Rab Shaul está ahí involucrado, nos están mencionando, hay un solo Elohim, hay un solo Dios, y es Yahweh, no hay más, ¿ok? Esto es lo que se enseñaba, esto es lo que se escuchaba en el primer siglo. Esto es importante que nosotros lo veamos. Vamos a ver Primera de Corintios, no me da chance de ver todos, ya estoy terminando, pero Primera de Corintios, rápidamente, dice, capítulo 8, dice 8:4, de modo que cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios. 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo. Aquí esta palabra Señor en el hebreo es Adoní, un solo Adoní,
que es Yeshua HaMashiach, porque todo existe y por medio del cual vivimos. Ahora, aquí ya está más que claro. Nos está marcando que hay un solo Dios y Padre y un solo Adoní, un solo Señor, hablando de señorío. Los demás versículos que les puse aquí de Romanos 3:30, Santiago 2:19, Gálatas 3:20 y 1 Timoteo 2:15 nos dice, hay un solo Dios. Ahora, para terminar, que es la última, la Torá y los profetas. ¿Qué nos dice? Y eso sí los quiero ver. Deuteronomio. Yo creo que en el antiguo pacto hay más que referencias donde hablan que hay un solo Dios, pero no me puedo terminar esta enseñanza sin mencionarlo. Dice versículo 35. A ti se te ha mostrado todo para que sepas que Yahweh es Elohim, que es Dios, y que no hay otro fuera de él. ¿Hay otro fuera de él? No. 39 de Deuteronomio 4. Reconoce y considera seriamente hoy que Yahweh es Elohim, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro. Bien, ahora Isaías. Vamos a, eso es la Torá. Ahora vamos a ver qué dice un profeta. Se dice que es el evangelio del antiguo pacto, ¿no? El Isaías. Y 45:22 dice: vuelva a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay ningún otro. Ahí lo está diciendo. 46:9. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y aquí en el 10 dice: yo anuncio el fin desde el principio. O sea que en la Torá está el final de toda la historia. Si quieres conocerla, el libro más profético es la Torá. Pero bueno, regresando al 46:9, no hay otro, y me encanta porque dice aquí el 8, si es el 9, perdón. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Una de las cosas que Adán y Eva cayeron en la trampa es porque quisieron ser como Dios. Y todo eso lo vamos a ir analizando en toda esta serie. Vamos a aprender la cosmovisión hebrea, cómo se dice la escritura y cuál es la doctrina que está en la Torá, que los profetas enseñaron y que los apóstoles y los nuevos creyentes en el primer siglo enseñaron, y que hubo un remanente en el segundo siglo de creyentes que se mantuvieron creyendo la doctrina del primer siglo. ¿Ok? Así como había el judaísmo del primer templo y el judaísmo del segundo templo, así tenemos ahora lo que son los seguidores de Yeshua del primer siglo, que se mantuvieron así con esa doctrina hasta el día de hoy, que nosotros hemos hecho teshuvá y hemos regresado a esa enseñanza del primer siglo. Lamentablemente, a partir del segundo siglo se empezó a distorsionar y ha causado graves confusiones en mucha gente. Pues bueno, terminamos diciendo: Yahweh es el único Dios, el único Elohim, y no hay nadie igual a él. Pues bueno, esto viene siendo como una introducción prácticamente a lo que viene, que vamos a estar desarrollando el tema, la pregunta: ¿Yeshua es Dios? Y pues vamos a estar viendo todo eso. Padre, te damos gracias. Reconocemos que tú eres el único Elohim. Tenemos un Adoní, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, porque tú lo has enviado. Y sabemos que pronto Él regresará para reinar en medio de nosotros desde Jerusalén. Padre, te rogamos que tú sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra en la perspectiva, en ese contexto y cosmovisión como fue escrito, para no distorsionar tu mensaje que tienes para tu congregación Israel. A ti sea toda la gloria, Padre Santo, y una vez más te rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Yeshua, porque queremos conocerte, queremos
amarte como tú lo enseñas en tu palabra. Queremos caminar en obediencia de acuerdo a lo que tú nos muestres en tu palabra. Y queremos hacerlo bien para que toda la gloria sea para ti, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, Shabbat Shalom.